Muy buenas noches, profesor Dr. Giovanni Barría. Mi nombre es Dile Anthony Jaile. Voy a hablar acerca del capítulo 3, mejoramiento de la calidad y reducción de los costos. 3.2, enfoque proyecto por proyecto. ¿Qué es el enfoque proyecto por proyecto? Realmente se dice que el enfoque proyecto por proyecto es el más eficiente para el mejoramiento continuo, en el cual se escoge un proyecto con un problema crónico para solucionarlo y darle solución, que es el proceso de la trilogía de la calidad. El enfoque proyecto por proyecto se puede también aplicar en sí la trilogía de la calidad, en el cual, según el defensor del benchmarking, el costo de calidad, Juran, dice que la trilogía de la calidad se divide en tres pasos que son la planificación de la calidad, el control de la calidad y la mejora de la calidad. Ejemplo de un proyecto. Paso 1. Verificar la necesidad del proyecto y su misión. En esta parte, tener un ejemplo de un proyecto es mucho mejor para poder explicar estos pasos, y voy a explicarlo según un ejemplo de un proyecto de una fábrica de soldadura en donde se encontró un problema que atañe el proceso de soldadura usando la fábrica de placas de circuitos impresos, en el cualquier conexión mal soldada puede causarle al cliente problemas de verificación o de desempeño de fiabilidad. Este ejemplo es un ejemplo de una fábrica de soldadura en la cual se encontró de que se soldaron placas de circuito con una mala soldadura y había que darle solución. Por ende, la primera parte de verificar la necesidad, este proyecto se ve que tiene una necesidad importante de darle solución a las placas mal soldadas antes que lleguen al cliente, de tal manera de que se le pueda dar solución. En este proceso también podemos decir, de que estadísticamente estaba todo fuera del control, porque había soldaduras de las placas con mal soldadura y fuera del control de un número muy grande de conexiones soldadas muy mal soldadas que requerían arreglos. Entonces, para mí, la misión del equipo de proyecto era reducir el número de conexiones soldadas con defectos. Paso 2. Diagnóstico de causa. Esta parte, cuando se dice diagnóstico de causa, es la parte de medición y análisis, y donde se va a medir realmente y donde se designa un equipo de personas, no de un solo único departamento, porque no puede ser así básicamente, sino de algunos departamentos multifuncionales para que guiara el proyecto y hacer un diagnóstico y un diagrama de Pareto para elaborar tareas para analizar cuál es la problemática y cuáles pueden ser las soluciones. Paso 3. Proporcionar un remedio y comprobar la efectividad. Los datos y los análisis que se hicieron fueron detallados para revelar que para alcanzar las condiciones ideales de soldadura había que llevar a una temperatura mayor, porque cuando se soldaron con una temperatura muy baja. El paso 4, tratar con la resistencia al cambio. Siempre cuando vamos a dar una solución, siempre dentro del mismo equipo, hay personas que ponen resistencia al cambio o son competitivos y no dejan que otra persona le dé la solución, porque muchas veces la solución se dice que debe salir de jefe y no de una persona abajo, y muchas veces no aceptan una idea
de una persona que no sea del jefe, porque no salió del jefe, la solución no salió del jefe, y como no salió del jefe, no la acepta. Y por eso que muchas veces hay resistencia al cambio. Paso 5, instituir controles para mantener los beneficios. En este proyecto, el nivel de defectos se redujo a un 62% y se eliminaron los puntos alejados de las tablas estadísticas de control que se habían monitoreado y eran muy numerosos, pero el proceso que se identificó para la mejora funcionó y arrojó muchos beneficios tácitos para la hora del proceso. Probar la necesidad de una 3.4, probar la necesidad de una iniciativa de mejoramiento de calidad a lo largo de toda la empresa. 1. Estimar el tamaño del derroche crónico de otras pérdidas relacionadas con la calidad. En este proyecto se pudo decir de que se comenzó con una inversión de $250,000, pero en dinero, en mala soldadura, había casi 200 millones gastados. Y el promedio al año era de 9 millones al año. 2. Se estimó los ahorros y los beneficios que fueron de 2 millones. Solamente con los beneficios del mejoramiento que se encontró de que había que subir la temperatura para mejorar la calidad del soldado, hubo un ahorro y eso trajo muchos beneficios de rentabilidad para la empresa de $2 millones. Calcular el rendimiento sobre la inversión que se resulta del mejoramiento. La inversión fue necesaria de $250,000. El mejoramiento de costo total fue de 200 millones, creando así un mejoramiento de casi de $100 millones. 3.5. Experiencias con el método proyecto por proyecto. Se han logrado grandes reducciones de costos y mejoras en la calidad a los clientes. La inversión requerida por el mejoramiento ha sido modesta y no intensiva de capital. La mayoría de los proyectos pueden completarse en 6 meses si se define cuidadosamente el alcance de la misión. Introducción 3.6. Introducción al mejoramiento Sigma. El mejoramiento Sigma se dice también Six Sigma, que básicamente se habla de unos procesos a seguir, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Cuando estamos hablando de definir es donde se identifica el proyecto, y cuando hablamos de medir es la parte donde se documenta todo y se mide todo. Cuando estamos hablando del análisis es el paso donde se analizan los datos y se toman determinadas variables críticas, y la parte de mejora es la parte donde se buscamos mejorar y minimizar los costos. La parte de controlar, esta parte está donde se diseñan y se desarrollan capacidades de un nuevo proceso. 3.7. Definición, fase de definición. Esta fase identifica proyectos potenciales que seleccionan y define un proyecto y controla en un equipo de pasos que se pueden obtener: la fase de medición, la fase de análisis, la fase de progreso y la fase de control. Todas estas fases son muy importantes y verídicas para todo proceso de calidad. La fase de definición, la fase de medición es la fase donde se van a medir y se van a documentar todo. La fase de análisis, la fase de progreso, la fase de mejora de la calidad y la fase de control. Conclusiones. El proceso de mejoramiento de calidad trata
de los problemas crónicos de calidad para darle solución y validar que las soluciones brindarán los mejores resultados minimizando el costo. La secuencia de Sigma también y la secuencia de grandes avances son enfoques estratégicos para el mejoramiento estratégico, porque los proyectos de selección se basan en brechas entre el desempeño real y las metas. Los dos enfoques son complementarios tanto a los objetivos como los contenidos. Muchas gracias.